Luces del Siglo presenta Ámate bonito. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto estar con ustedes. Esto es Ámate Bonito, información que sana, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, como siempre, bajo la producción de Luces del Siglo. Hoy tenemos un tema, la verdad, muy delicado, de pinzas diría yo, porque es un tema que tiene que ver con el perdón. Perdonar desde las sombras. Nosotros escuchamos frecuentemente el tema de perdonar desde el amor, pero perdonar desde las sombras, y quiero aquí explicar un poquito, es cuando tú logras entrar a la sombra donde está la persona que te está atacando. Entrar a la sombra donde se encuentra esa persona que a lo mejor por envidia habla mal de ti, por envidia te ataca, por envidia quiere desacreditarte, y tú tienes que ser una persona que puedas entrar. Por eso he pedido el apoyo de una psicóloga que además tiene conocimientos holísticos, es decir, espirituales, que nos va a hablar desde esas dos ópticas, psicológico y holístico. Pero bueno, voy a presentar hoy a mi compañera de siempre, Laura Arguero. Laura, bienvenida. Hola Alfonso, ¿qué tal? Pues el día de hoy, como tú bien dices, tenemos un programa importante, el perdón, el sanar. Cuando nos hacen daño, cuando nos humillan, ¿qué procede? A veces no sabemos qué hacer y nos paralizamos o nos entra un resentimiento. ¿Tú qué opinas, Alfonso? Mira, yo creo que es un tema complicado porque ahí te gana muchas veces el ego, te gana muchas veces que tenías toda la confianza. O sea, imagínate que una amiga te traiciona. ¿Y cuál es el dolor? Lo que dice, o el dolor es que no te esperas que una amiga te traiciona, o que tu mejor amiga se acueste con tu marido. Entonces, esa traición, ese dolor, yo creo que es complicado perdonar. A mí me gustaría dejar claro que tener dos puntos de vista, el psicológico, y lo dije al principio del programa y lo quiero reiterar, porque lo que queremos es que la información que te quede, con esa te quedes y que esa sea la que te sirva. Si te sirve la parte psicológica, quédate con ella. Si te sirve la parte espiritual, quédate con ella también. ¿A quién tenemos hoy, Laura? El día de hoy tenemos con nosotros a la psicóloga Angie Calderón, que nos va a platicar sobre el tema del perdón desde el punto de vista psicológico y holístico, espiritual. Sí, quiero ser claro aquí, y es un tema que hablaba con Laura y con la producción antes de proponer el tema, que hay de perdones a perdones, porque hay cosas que difícilmente se pueden perdonar, o tienes que tener una paz espiritual y un nivel muy elevado de conciencia, como es el asesinato de un hijo o como es un abuso, ¿ok? Entonces sí lo quiero dejar claro, porque para temas donde a lo mejor te perdono, te suelto, a lo mejor te perdono, no te vuelvo a ver, creo que Angie nos va a platicar de esto ahora sí que sin ningún problema. Les dejo el hashtag de hoy, es hashtag te perdono, y escriban, por favor, escriban ahí hashtag te perdono. Acuérdense, por favor, que los vamos a leer en el programa. Entonces, toma ahorita tu celular, si estás viendo el programa, hashtag te perdono, oye, me pasa esto, oye, Laura, ¿qué piensas? Oye, Alfonso, ¿qué piensas? Y los vamos a contestar en un rato. No se vayan y regresamos ahorita después de unos anuncios. Hashtag te perdono. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil disponible para iOS y Android. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982771179. Luces del Siglo, periodismo de verdad.
Bueno, pues aquí estamos ya de vuelta y me da muchísimo gusto darle la bienvenida. Angie, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Alfonso. Gracias por la invitación. Bienvenida, Angie. Oye, Angie, Gusto nada más de una estar pregunta. Angie, ¿cómo te gusta? Angie, María de los Ángeles, ¿verdad? Me llamo María de los Ángeles, pero desde hace 22 años que estoy en Cancún, me pusieron Angie. Te conocen Como Angie. Ok. Angie para todos. Ok, lo dejo claro porque hay gente que es muy creyente de Los Ángeles, que sepan que se llama María de los Ángeles. Ok, gracias, Angie. Platícanos, Angie, a ver, ¿qué sabes del dolor? Suéltate. Sí, bueno, antes que nada, quisiera como dejar muy claro que el no perdonar no te permite liberar dolor, ¿sí? Y al final, pues el que le está pasando mal eres tú, ¿sí? Entonces quisiera que partiéramos de esa base y que pudiéramos hacer este momento como más práctico, más vivencial, en lugar de teórico. Y que desde ahorita todos los que están en el auditorio pudieran traer a su recuerdo, pues eso que no perdonan. O que ya perdonaron, pero no están seguros si perdonaron o no al 100%. Entonces los invito a todos a que traigan a su mente a la persona o a la situación a la que no han perdonado. Y pues se den cuenta que te saca de tu equilibrio, porque el sentirte, pues es como una manera de que te atacan, ¿sí? O sea, entras en, ¿por qué me está pasando esto a mí? O sea, ¿por qué me lo están haciendo a mí? Y nos aleja del vivir en plenitud. Platícame un poquito y quisiera, como anuncié al principio, meter un poquito también la parte psicológica. Sí. Vamos a poner un ejemplo ahorita, una amiga que te puso los cuernos con la pareja. Entonces, ahí ahorita hay una persona que te está viendo y dice, a ver, ya traje yo a la hija de tal por cual que me puso los cuernos con el marido. Desde el punto de vista psicológico, ¿qué es lo que hace que tengamos ese dolor? ¿Alguna herida de la infancia? ¿Qué es lo que hace que tengamos ese dolor? Porque yo creo que va junto con pegado, ¿no? Ok. Nada más, Alfonso, me gustaría como terminar la idea de lo que quiero, porque si las personas pudieran ahorita traer a su mente algo y nos vamos llevando con el ejercicio, se van a dar cuenta, ¿sí? Okay, pongamos ese ejemplo. Ajá. Entonces, los coloco ahorita en una postura en donde tú estás afectado, ¿sí? Entonces quisiera que dejáramos a un lado a la persona que te agredió y que pudieras por un momento ponerte en tu lugar y darte cuenta que esto, pues, ¿qué te ha provocado internamente? ¿Sí? O sea, de entrada te hace sentir, pues, vulnerable, frágil. O sea, al haber sentido que sentirte que te han agredido, pues no quisieras que volvieran a agredirte. Entonces vas a estar permanentemente... ay, ya me perdí tantito. O sea, te estoy tratando de entender quiero recordar qué es lo que me lastima. O sea, el agresor lo dejo aquí y es tratar de analizar qué es lo que me provoca. En el tema de una infidelidad, la infidelidad provoca que te sientas menos, hace cuenta. La infidelidad provoca no ser vista. Entonces ya detectas qué es lo que te está doliendo. ¿Eso entiendo? Eso es lo que te quiero decir. Que al ver que esa parte te debilita, que esa parte te hace sentir a lo mejor en soledad, ¿no? Atacado, ¿sí? Y hay psicológicamente 4 formas de enfrentar el peligro cuando nos sentimos, pues eso, que nos están atacando, ¿no? Y eso es importante verlo porque es la manera que tiene nuestra cabeza de reaccionar ante las cosas. Y la primera es atacar. Es decir, voy a hacer lo mismo que me hicieron o voy a pagar con lo mismo que me hicieron. Ahora, eso no quiere decir que sea como venganza. Es una reacción. Es una reacción para no sentirme débil. Es como un mecanismo de defensa que utilizamos.
es como para regresar Protección. nuevamente a la fortaleza de que no soy vulnerable. Ok. ¿Sí? Entonces, nuestra manera de reaccionar es queriendo atacar. La segunda es quedarte paralizado. Y entonces ahí puedes ver a la liebre que se queda deslumbrado por una luz y se queda quieto y lo acechan. ¿Sí? La tercera forma es huir. Huir de la situación. ¿Evadir? Pero sí, evadir. Pero vas a estar siempre a la expectativa de que cualquier otra persona pueda volver a hacértelo. ¿Sí? Entonces estás atrapado en estar nada más cuidando que no te dañen. Y la cuarta forma, que es el que quieras complacer. El como ser. Cuando te refieres a quieres complacer, quieres Agradar. agradar. Quieres Ok. agradar. Y entonces te vas a mover con actuando de una manera que no eres tú. Ok. ¿Sí? Quizás para jalar gente que crea en ti o que esté cerca de ti ante la situación que estás viviendo. ¿Sí? O sea, pudiera ser una persona que se sintió vulnerable y quiere agradar, invito gente para que vean que yo estoy bien, o que yo soy la buena, ¿no? Si esa persona es la mala, ¿no? Exacto. Ok. Exacto. Entonces, si partimos de esa base, que son esas 4 maneras que tiene naturalmente nuestro ser de responder ante las cosas, que nos sucede a todos, quiero que reflexionen de algo que ustedes quieran perdonar, en cuál se encuentran. Porque en la primera, cuando estás atacando, ¿sí? Tu finalidad al final es querer pues mantenerte otra vez sin necesidad de estar vulnerable. O no me hiciste daño. Sí, no me hiciste daño porque, o sea, tengo la capacidad de reaccionar y de responder ante lo que sucedió. O sea, ya sea esa capacidad que tenemos de responder con agresión, porque estamos molestos, con venganza, y todo esto también creo que nos lleva a un estado físico desgastante, De acuerdo. ¿no? El tema de todo esto de el no perdonar, el no soltar, el quedarnos con ese sentimiento de sufrimiento, hace que también tengamos reacciones físicas y nos afectan en la parte psicológica, pues con temas de ansiedad, puede ser claro. depresión, ¿no? Baja autoestima. Entonces, toda esta parte de no perdonar, el no soltar, el seguir sintiéndonos vulnerables ante dicha situación, hace que no podamos continuar de una forma saludable. ¿Es correcto? Con la vida, sí, de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es interesante lo que dices. Fíjate, de entrada dejamos al que nos agredió tantito y analizamos qué es lo que provoca en nosotros para finalmente perdonar desde las sombras. Ahorita les pido por favor no se vayan, escriban por favor hashtag te perdono y regresamos ahorita después de estos cortes comerciales. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil disponible para iOS y Android. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 9982 77 11 79. Luces del Siglo, periodismo de verdad.
Hola, ¿qué tal? Pues aquí estamos de vuelta con Angie, que nos está platicando desde el punto de vista psicológico y holístico cómo perdonar desde las sombras. Tenemos, Angie, unos hashtags. Dice Gustavo, yo ya perdoné, pero no me he perdonado a mí misma. ¿Cómo le hago? Si te parece, los leo. Tú sigues para no interrumpirte con lo que estabas platicando y al final o durante el programa los contestamos. Dice Luz, hay 3 reacciones. Una, estar a la defensiva, la otra, estar enojado. ¿Me puedes decir las otras 2, por favor? Y el último, Fernanda, dice, ¿cómo puedes perdonar a tu padre que te trajo a la vida y abusó de ti? ¿Cómo? Entonces, a ver, esta nada más de las reacciones. Ella dice 2 aquí, a la defensiva, enojado. ¿Y cuáles son las otras 2? Vamos a volver al resumen, ¿sí? Son 4. La primera es el ataque, que de esa manera yo me siento que estoy nuevamente en el juego de la vida, ¿no? Ya no me siento vulnerable. La segunda es quedarme paralizada y no hacer nada, pero pues te quedas detenida. La tercera es salir huyendo, pero al irte huyendo también pues vas a estar a la defensiva con todo el mundo, ¿sí? Es más, entra hasta un poco de paranoia, ¿sí? Me lo está haciendo directamente a mí, o sea, o no. Y la cuarta, que es el estar queriendo agradar, como para encajar y como para jalar fans o hacer que tal persona me prefiera a mí sobre el que me hizo el daño. O sea, puedes como victimizarte, por llamar así. Totalmente. Te estás victimizando, quieres agradar para que el otro sea el responsable. Sí, exactamente. Ok. Y al final, lo importante de esto es que pasas del perdón a la comprensión. Cuando ya pasas este proceso de la cabeza y lo bajas al corazón y lo bajas a sentir y puedes ser empático y ponerte un poquito en el lugar del otro, te das cuenta que trae sufrimiento o que lo que te hizo trae una carga adicional a la y que a lo mejor tú en ese momento fuiste una víctima, ¿no? Por ejemplo, el que hayan abusado de un niño o de un adolescente, que igual hubiera podido pasar a cualquier adolescente, no es a ti. Entonces quitamos el personalizar y el ver como un hecho que este sujeto viene a aprender algo y que tú estabas. Pero si hubiera otra persona con las mismas características que tú, que pudiera facilitarle a esa persona, pues también hubiera sido a la otra persona, ¿sí? O sea, te cruzaste accidentalmente por la vida de porque un habías maestro. algo que aprender tú también. Angie, entonces también aquí entra un poquito la parte de aceptación, de aceptar algo que aunque tú no lo provocaste, te pasó, ¿no? Y entonces el tema de perdonar algo que te ocurrió, digamos, accidentalmente, nadie lo provocó una situación en un momento en donde de ahí estabas. Van a salir todas esas cualidades o virtudes que podrías desarrollar para enfrentar lo que viviste. Digamos que van a salir tus herramientas con lo que tú cuentas para enfrentar esta situación, para poder entender y comprender, como tú dices que es la comprensión, el porqué de la situación para poder soltar. Exacto. Yo quisiera ampliar un poquito el comentario y me corriges, por favor, si coincides conmigo. En el taller Amate Bonito, acuérdense, entren en amatebonito.com, hay mucha gente que entra con abuso. Y una cosa que hemos descubierto las psicólogas y un servidor es que hay gente, por ejemplo, un niño que fue abusado de pequeño, un niño, una niña que fue abusado de pequeño, no tienen la capacidad de entender lo que pasó, ¿ok? O sea, tú agarras al niño y le puedes poner un supositorio, le pones el termómetro, etc., y el niño confía. Cuando el niño empieza a adquirir algo de que esto no me está gustando, déjenme decirles algo importantísimo. El dolor no es por lo que me hiciste. El dolor es porque no estuvo quien me defendiera. Eso es increíble, lo tengo que decir, porque vemos una frecuente sintomatología de decir, eso es lo que me duele, que mi mamá lo permitió, que mi papá lo permitió, que mi papá supo que el compadre, me explicó, y era el no me defendiste. Eso es un punto que quiero decir. Y eso que estás diciendo, Laura, me encantó.
esto es como si de repente te avientan a una alberca mediana, no a una alberca olímpica, y tienes que sacar ese tengo que nadar porque si no me ahogo. Entonces yo creo que en el momento de la adversidad es cuando vas a tener que sacar todas tus cualidades, todas tus bondades, todo para salir adelante. Y esa pudiera ser la famosa resiliencia, ¿no? Sí, y que al final nos demos cuenta, si lo podemos ver desde el alma, que traemos un propósito de vida y que nos va a hacer más fuerte. Al final nos hace más fuerte y nos hace más grandes. Y yo quisiera, siguiendo con el ejercicio en donde cada quien tiene a la persona que le ha dañado, de alguna manera le ha bajado su frecuencia vibratoria y no lo ha dejado seguir caminando, que puedan bajar esa energía que traen en la cabeza, bajarla al corazón y que se den permiso de sentir, porque en esencia todos somos amor. En el alma, en esencia, todos somos amor. Y el amor, si tú te niegas a perdonar, pues te estás negando a reconocer tu esencia. Okay, y bueno, puede ser que también no olvides lo que te hirió, no olvides el suceso, pero cuando perdonas ya no te duele. O sea, no olvidas lo que pasó, pero el perdonar significa que a pesar de que estoy consciente de que pasó, hoy ya no me duele. ¿Es correcto? Yo creo que más que ya no me duele, me siento ligero, ¿no? Porque liberado. Luego, es un tema, voy a compartir un caso aquí que me acuerdo con mucho cariño, con mucho respeto. Armenia, si ves este programa, te mando un abrazo. Armenia es la persona que me hace la limpieza en la casa y por un descuido ella se quedó mi perro en la terraza. El perro se muere de insolación. Entonces, ¿qué pasó? ¿Quién dejó? Y Armenia decía, no. Entonces yo después de ver que el perro era imposible que haya abierto, que era imposible que el perro cerrara, Armenia se dio cuenta. Les voy a contar con todo cariño, porque ahí entra el famoso perdonar desde el amor. Entonces le digo a Armenia, ¿me pasas las cenizas de Athos? Entonces me da las cenizas de Athos. Empiezo yo a poner las cenizas en una planta, en una maceta. Y le digo a Athos, en las cenizas, digo, Athos, aquí está Armenia. Entonces tomo las manos de Armenia y digo, y me está diciendo que la perdones. Fue un accidente. Armenia te quería mucho, Athos. Y en eso veo como a Armenia se le empiezan a poner sus ojos así. Llévate eso, Athos. Armenia te quiso mucho, fue un accidente. Yo lo estoy diciendo ahorita muy tranquilo, la verdad es que lloré. Y déjenme decirles que cuando yo terminé en ese momento, Armenia, que te mando un saludo, no me vayas a renunciar, por favor, Armenia. En eso Armenia, con sus ojos rojos, me dice, gracias. Y sentí el ya. ¿Sí me explico? Porque yo le estaba perdonando, ¿sí me explico? Desde el amor. Y desde el amor es cuando algo te duele, perdonar. Y a mí me dolió mucho la muerte, a mí y a mi hijo la muerte de mi perro, pero descansó. Entonces creo que es más que es ese tema, ¿no? Descansó. ¿O cómo ves, Angie? Sí, porque mientras no perdones, pues estás con dolor y estás con sufrimiento. Y entonces eso nos hace estar esclavos y sometidos y no nos responsabilizamos de nada. Y no vives tranquilo, ¿no? Claro. Y no vives tranquilo. Bueno, síguenos diciendo los procesos, porque traías el tema ahí para poder detectar el origen. Sí. Entonces, con el primero ya vimos que al final pues queremos sentirnos que podemos, ¿no? Que no estamos tan débiles. Con el segundo, pues de alguna manera estamos atorados, ¿sí? En el tercero estamos huyendo, pero nos sigue persiguiendo, ¿sí? Y la finalidad es pues liberarnos de estar en esa paranoia, ¿no? Okay. O de estar nada más como sirviendo y queriendo agradar y
¿sí? Claro. Entonces, si vemos el trabajo profundo del alma en el momento que ya reconoces que la otra persona tenía su propio trabajo interior y que va a tener que trabajar a través, o sea, que va en un proceso a su tiempo, porque para eso está el libre albedrío, y tú puedes trabajar con esta parte, pues te vas a fortalecer internamente para ya no permitirlo, o sea, porque siempre viene en connotación algo que que ya no va a seguirte sucediendo. Digamos que, por ejemplo, cuando un paciente llega a tu consultorio como trabajo terapéutico, como terapia, ¿cómo puedes trabajar el perdón si llega un paciente que quiere liberarse o perdonar a alguien que ya no está aquí? ¿Cómo le ayudas? ¿Cómo le ayudarías, Angie? Pues primero que puedan ver la situación literal que estaba viviendo esa persona, porque son almas muy atormentadas. Simplemente hoy en la mañana con una paciente estábamos trabajando eso, en donde su mamá, cuando ellas eran chiquitas, era alcohólica. Entonces ellos iban por ella a las cantinas y la mamá pues presentaba cuadros pues muy fuertes en donde las niñas se volvieron cuidadoras de la mamá. Okay. Y crecen, ¿no? Pasa la vida y crecen y pues hay una carga que es lo que me decía. Eso, hay una carga tremenda porque la mamá hizo y dañó, pero la mujer tenía una adicción. O sea, la mujer no tenía resueltos muchos temas que la hicieron entrar en una adicción y en un mundo pues de una vibración muy baja. Angie, nos está llegando un hashtag y quisiera, si te parece, resolverlo ahorita. Dice, me duele, dejé a mi pareja, me duele haberlo tratado con furia, enojo, porque es una gran persona y no lo merece. No sé qué hacer para que me perdone y principalmente para perdonarme. Ok, lo más importante es que somos mucho más que lo que vemos, ¿sí? Si tú puedes trabajar en lo sutil, pidiéndole perdón y realmente reconociendo que es un ser divino, que tiene igual que tú su luz y su sombra, pero que viene a este proceso de crecimiento y energéticamente estás constantemente, cada que recuerdas a esa persona le estás mandando bendiciones y que sea la mejor versión de él, que te disculpe, eso va a generar un cambio en la otra persona, aunque ya no la veas. Ok, entonces te da la paz, ya no la ves, pero te da paz. Dice, Vanessa dice, me da miedo caer en el amor porque no he perdonado a mi expareja de su infidelidad. ¿Cómo puedo perdonar esa situación? Me da pena caer en el amor porque no puedo perdonar a mi expareja por su infidelidad. ¿Se dan cuenta que este ejercicio está en el 3 de lo que les comentaba? En donde definitivamente no se va a arriesgar a que la vuelvan a herir, a la que la vuelvan a lastimar. Entonces, no, yo lo que te puedo sugerir es que observes esa herida que dejó en ti. ¿Qué te estaba una persona que es infiel, que no te reconoce o que no te ve, qué te está enseñando? ¿Y qué tienes que tú trabajar para que esto no te vuelva a suceder? Y eso es lo que te va a hacer que te vuelvas a abrir al amor. O sea, te refleja la otra persona lo que tienes que trabajar y en lo que tienes que perdonar de acuerdo a cómo tú te sientas. Exacto. ¿No? Porque tú permites sentir que la otra persona te agrede. ¿Es correcto? Sí. Ok. Hay un hashtag aquí que me entra como anillo al dedo porque dice, Alfonso, ¿y si el que perdona está en la sombra? ¿Existe esa dualidad? Esta la voy a contestar yo. Déjenme decirles una maravilla del taller. Es que entra gente al taller y yo, las psicólogas, pues pensamos, ¿no? Decimos, es una persona que sufre, es la víctima, ¿no? Y como el taller te hace escupir lodo, el taller es un fuera máscaras, el taller es tan confrontativo que si tú eres el lobo feroz disfrazado de la abuelita se te va a caer la máscara. Sí pasa. ¿Y saben qué es lo hermoso? Que la gente que lastima termina el taller y va
a pedir que le perdonen y va a decir la regué y reacciona. Entonces, pues esa pregunta ya de la parte perdón, pero bueno, sí pasa. Y otra pregunta que sale aquí, ¿cómo puedo perdonar? Nos queda un minuto. ¿Cómo puedo perdonar a mis padres que me abandonaron? Ay, qué fuerte. Volvemos al mismo punto, ¿no? Si te quedas en la víctima, estás totalmente en tu cerebro. Es totalmente un proceso mental. Tienes que pasarlo al corazón y darte cuenta que se te presentaron las situaciones así para que tú puedas ir a través y crezcas en donde a lo mejor ciertas virtudes o cualidades de lo que es el ser autosuficiente y de hacerlo por tu propio pie. Es interesante. Vamos a un corte comercial, sigan escribiendo. Aquí me llegó un hashtag y quiero contar un caso que tuvimos en el taller muy bueno precisamente de abandono que me encantó. No se vayan, por favor, regresamos en unos minutos. Luces del Siglo es un multimedio digital de noticias. Podrás leernos en cualquier lugar y a cualquier hora. Descarga nuestra aplicación móvil disponible para iOS y Android. Accesa a nuestro portal lucesdelsiglo.com. Ahora con el código QR te brindamos un fácil acceso a la mejor información y entretenimiento. Recibe las noticias oportunamente a diario hasta tu mano. Regístrate a través de WhatsApp 99 82 77 11 79. Luces del Siglo, periodismo de verdad. Bueno, hace rato, antes del corte, había un hashtag de alguien que dice ¿cómo perdono a mis padres porque me abandonaron? Y déjenme decirles que en el taller, lamentablemente, frecuentemente hay casos de gente que fue abandonada y hay casos de gente que fue vendida. Hay un caso que, por cierto, si ves este programa te mando un abrazo porque fue un caso para mí muy bonito, de una chica que llega y dice: Alfonso, estoy muy enojada porque mi mamá llegó enferma a buscarme después de que me abandonó. Imagínense, la abandona cuando ella era una niña y llega enferma a buscarla. Entonces la madre dice: perdóname hija, te di, te solté, etc. Y ella me contacta ahí en el taller. Entonces le dije yo: dime una cosa, ¿qué pasaría? Imagínate que tu mamá está en el mar, flotando, se está muriendo, tú estás en brazos literalmente, y pasa una lancha y tu mamá te entrega y en ese momento muere ella. Entonces ella me dice: qué linda, qué linda. Le dije: ok, pero resulta que la lancha en la que te dejó era de pedófilos, era de narcos. No. Ah, no, pues qué mala. Momento. Primero dijiste qué linda, cuando supiste a dónde te dejó, qué mala. Imagínate qué miserable la vida de tu madre para haberte tenido que dejar. En ese momento, esta mujer, a la que insisto, te mando un abrazo porque trabajé divino contigo, se suelta llorando y le digo: quiero que vayas, le des un beso a tu mamá y le digas: mamá, ya entendí. Bueno, va ella, le da un beso a la mamá y la madre muere al día siguiente. Imagínate qué fuerte para alguien que no tuvo a su madre, que llega a la madre a decir: perdóname hija, sí te di lo que haya sido, y que haya tenido esa oportunidad de perdonar. La verdad es que fue un trabajo precioso. Si te abandonaron, más que culpar, piensa, y aquí viene el famoso tema de la empatía, perdonar desde las sombras, métete a esa sombra de alguien que te tuvo que dejar. Piensa qué miserable fue su vida. O sea, nadie llega, hey, vengo a dejar niños. No, maestro. Imagínate qué miserable se sintió. Y ese perdón, a mí me van a disculpar, llega al cielo. ¿Cómo ves, Ana? Totalmente de acuerdo. Y al final es cuando nos damos cuenta que nadie nos hace nada. O sea, de alguna manera es un crecimiento y un aprendizaje profundo.
el no tener expectativas y el poder realmente ver las cosas como sucedieron. Porque todos, hasta el peor, al que tú digas, no es que este no tiene perdón de Dios, hasta él trae un propósito y una herida. El tema es aprender y es un tema difícil. Quisiera ahondar un poquito más, Angie, porque, por ejemplo, cuando salen los asesinos, y no me van a dejar mentir ustedes, pero cuando ven series de los asesinos, es impresionante que de repente entrevistan al papá de la víctima y dice, es que ella siempre se juntó con gente violenta, es que ella siempre salía con muchachos agresivos. Fíjense qué interesante, ya tienes un antecedente. Y aunque se escuche muy fuerte lo que voy a decir, es cierto. Ese que llegó a ejecutar fue el maestro que te va a dar tu diploma, porque ya tuviste antes advertencias y no la viste. Es muy feo y traten de captar, porque es muy feo y muy fuerte lo que estoy diciendo. Y pueden verlo en los documentales. Es que mi hija llegaba y le rompió la nariz y luego le estrelló y luego un día le disparó y eso. Y siempre tuvo ese tipo de relación. De repente llega lamentablemente el maestro que le va a dar un diploma, como decir, no viste las advertencias, hoy vas a ser mi víctima, y es muy fuerte. Y yo creo que aquí es importante recalcar que deberíamos, como ya sea padres, empezar con nuestros hijos, con las nuevas generaciones, a enseñarles estos valores, porque el tema del perdón nos lleva abarca valores como el respeto, ¿no? Como la humildad, como el reconocer, entonces también la empatía, todos estos valores que a la vez también pues van ayudando a tener una mejor sociedad, ¿no? Y a saber también la empatía del otro, el saber perdonar, que este tema obviamente estamos viendo el perdón a través de las sombras. Y el expresarte también, ¿no? Porque ¿por qué no dijiste que no te gusta? O sea, ¿por qué lo estuviste aceptando? El aprender a decir que no. Claro, esto no quiero. Yo quiero que me amen lindo. Que me amen bonito. Que me amen bonito. Sí. Fíjate que ahorita que estás diciendo eso, me viene a la mente cuando mi hijo era pequeño, bueno, cuando tenía 8 años, 9 años, algo que hacía, que lamentablemente lo perdimos, era que veíamos una película y cuando salíamos de ver la película, yo le decía a Adolfo, escoge 2 personajes, al bueno y al malo. Y Adolfo tenía que escoger a un villano y tenía que decir, ¿qué piensas? ¿Por qué hizo esto? Y me encantaba ver a mi hijo cuando podía decir, a ver papá, es que yo creo que porque había sufrido mucho, es que yo creo papá que a lo mejor le habían, es que no viste papá ese que llegó y le pegaba, y era algo padrísimo. A veces tenemos que ver el lado de la persona empatía que nos agrede desde las sombras, y solamente y desde ahí el corazón es donde vamos a perdonar. Sí. Por favor, tenemos los hashtags, no se olviden de escribir, véanos en las redes sociales. Angie, para cerrar, algo que recomiendes. Pues que si no puedes perdonar, que acudas. Hay muchos psicólogos, terapeutas que están dispuestos a acompañarte en este proceso. Que no te quedes ahí porque tu frecuencia vibratoria pues es en donde no reparten nada, ¿no? Si tú quieres realmente tener una vida plena, que puedas trabajar y trascender estos temas y ver la parte de responsabilidad o lo que venías a aprender y que puedas soltar a esa persona. No quiere decir que el perdonar tengas que seguir con ella, ¿no? Yo elijo no tener eso en mi vida, se vale, y más fortalecida con lo que estás, con la experiencia de vida, más crecida espiritualmente, con más virtudes. Gracias, Angie. Laura, ¿algo con lo que quieras cerrar? Pues no, agradecer a Angie por compartir toda esta información valiosa y sobre todo porque impulsar a todos aquellos que nos ven a que si no tienen esas herramientas para salir adelante y poder sentirse mejor, que acudan con un especialista. Eso es importante. Miren, yo les digo algo, acuérdense que, y es algo que decía hace rato en el programa, ¿no? De repente nos llega gente con
con disfraz de corderitos y es el villano o es la persona que tiene que sanar, pero me encanta porque al final se da cuenta. Para concluir, los dejo con una frase y llévensela. A veces tenemos que bajar a la oscuridad para valorar el primer rayo de luz. Luces del Siglo presentó Ámate bonito.